En el palacio más poderoso de Francia. Existía un secreto tan aterrador que nadie se atrevía a hablar de él. En una fría y lluviosa noche de 1666. Un grito que resonó por los corredores dorados del Palacio de Versalles marcaría el inicio de un misterio que sería contado durante años. Aquella noche, los sirvientes del palacio entendieron de inmediato que algo era diferente. Porque en Versalles incluso el silencio tenía significado. El sonido de los pasos en los pasillos, la manera en que las puertas se abrían y cerraban, incluso la forma en que las personas se miraban entre sí. Todo era importante. Pero esa noche, el ambiente del palacio había cambiado. Los sirvientes evitaban mirarse a los ojos, los guardias patrullaban con más frecuencia de lo normal y algunas puertas permanecían cerradas para impedir que cualquiera se acercara. Porque en la zona más protegida del palacio vivía una mujer de la que todos hablaban. Pero sobre la que nadie se atrevía a hacer preguntas, la joven reina. En toda Europa la gente hablaba de su belleza, los pintores retrataban su rostro y los nobles admiraban su elegancia. Pero quienes vivían dentro del palacio hablaban de cosas muy diferentes. Porque por las noches, desde la habitación de la reina, a veces se escuchaban llantos. Y otras veces sonidos mucho más extraños. En muchas ocasiones también podían oírse voces masculinas dentro de sus aposentos. Lo más inquietante era que aquellas conversaciones siempre terminaban abruptamente antes del amanecer. Los sirvientes llevaban mucho tiempo pensando que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a preguntar. Porque en Versalles enfadar a la persona equivocada podía terminar en algo mucho peor que perder el trabajo. Dentro del palacio existían reglas no escritas. Algunas puertas jamás debían abrirse, algunos nombres nunca debían pronunciarse en voz alta y ciertos secretos no podían ser mencionados. Pero había una joven sirvienta cuya curiosidad era más fuerte que su miedo. Su nombre era Elise. Había llegado al palacio hacía apenas unos meses y todavía no entendía por completo lo que ocurría allí. Sin embargo, había notado algo extraño. Todas las noches, a la misma hora, dos guardias se dirigían al corredor donde estaba la habitación de la reina y no permitían que nadie se acercara. Y algunas veces, al final del pasillo podían verse hombres vestidos con capas negras. Y Liz sabía que aquello no era normal. Porque esos hombres no parecían guardias oficiales del palacio. Una noche no pudo resistir más su curiosidad. Aquella noche había un gran banquete en el palacio. Mientras la lluvia golpeaba violentamente las paredes de Versalles, todos estaban ocupados en la gran celebración. La música resonaba entre los muros de piedra y las risas llenaban los salones. Pero Elise avanzó en silencio por los corredores de servicio hasta acercarse a la zona prohibida. El pasillo estaba oscuro. Las velas en las paredes temblaban con el viento. Y justo cuando estaba a punto de llegar a la habitación de la reina, escuchó una voz masculina apagada proveniente del interior. Después se oyó la voz llorosa de una joven mujer. Y Liz se quedó paralizada de miedo. Y unos segundos más tarde, la frase que escuchó le heló la sangre: nadie debe descubrir esto. Entonces se escuchó un fuerte golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Y Liz contuvo la respiración. Se dio cuenta de que había varias personas más dentro de la habitación. Luego vio una sombra pasar por debajo de la puerta. La joven sirvienta retrocedió presa del pánico y corrió lejos del corredor. Pero lo que ocurrió a la mañana siguiente hizo que todo fuera aún más aterrador. Porque en el palacio reinaba un extraño silencio. La reina no había salido de su habitación. Los guardias no hablaban y los sirvientes evitaban mirar a cualquier lado. Y lo más horrible de todo era la desaparición de Elise. La amiga más cercana de la joven no pudo encontrarla en ninguna parte aquella mañana. Elise había desaparecido. De repente. Como si nunca hubiera existido. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos decían que Elise había escapado del palacio. Otros aseguraban que había sido silenciada. Pero el rumor más aterrador era mucho más oscuro. La gente comenzó a creer que en la habitación de la reina se escondía un secreto desde hacía años. Y que cualquiera que descubriera ese secreto desaparecía. Con el paso de los días, los rumores se extendieron por toda Francia.
Las personas hablaban de reuniones secretas, romances prohibidos, amenazas políticas y habitaciones selladas bajo el palacio. Algunos incluso afirmaban que existían túneles secretos conocidos únicamente por el rey y que durante la noche ciertas personas eran sacadas del palacio a través de esos pasadizos ocultos. Pero nadie podía demostrarlo. Porque en Versalles la verdad nunca se decía abiertamente. Solo se susurraba. Y con el paso de los años, la historia se volvió todavía más grande. Cada persona añadía un nuevo detalle al contarla. Algunos afirmaban que la reina era en realidad víctima de un terrible secreto. Otros creían que ella misma controlaba todo lo que ocurría. Pero había algo seguro. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual en el palacio. Porque las personas comenzaron a sentir la oscuridad escondida detrás de aquellos muros dorados. Y quizá esa era la parte más aterradora de todas. Porque a veces los mayores secretos de la historia jamás salen completamente a la luz. Y si esta historia te resultó perturbadora, debes saber que en el lado más oscuro de la historia existen relatos mucho más aterradores. Suscríbete ahora. Porque lo que escucharás después podría cambiar para siempre tu forma de ver el pasado.